¿Cuándo fue la última vez que, agotado después de un día eterno, miraste a tu hijo y soltaste un «te amo» sincero en lugar de un suspiro? Quédate, porque en los próximos minutos descubrirás por qué esas dos palabras, pronunciadas justo cuando las fuerzas escasean, pueden reescribir la historia emocional de tu familia y, de paso, renovar tu propia energía. Al final te compartiré una práctica de 20 segundos que transforma cansancio en cercanía. No querrás perderla. Corazón en modo ahorro. Ese instante en que el reloj marca las 11 y tu cuerpo solo piensa en hundirse en el sillón es como un celular al 1%. Todo entra en modo ahorro. Pero incluso con la batería roja, el corazón tiene una reserva que no sale en ninguna barra de energía. Decir «te amo» en medio del agotamiento es como activar el GPS cuando el mapa se ve borroso. Orienta a tu hijo y le asegura que el vínculo funciona aún en la penumbra. La rutina no es el enemigo. La repetición diaria de baño, tarea y cena nos hace creer que el afecto se diluye como azúcar en agua. Pero la rutina es, en realidad, el campo donde sembramos microgestos poderosos. Igual que un jardinero que riega cada tarde, aun cuando no hay flores a la vista, tus palabras cargadas de cariño hacen brotar confianza, quizá en silencio, hasta que un día la confianza florece con colores que sorprenden. Los micromomentos valen oro. Un «te amo» al abrir la puerta del carro, otro antes de apagar la luz, construyen una cadena de pequeños relámpagos que alumbran la memoria infantil. Piensa en una guirnalda de luces navideñas. Cada foco parece insignificante, pero juntos vuelven mágico el cuarto oscuro. Así funcionan los micromomentos. Se atesoran, se acumulan y cuando llega la tormenta de la adolescencia, alumbran el camino de regreso. El cansancio como señal, no como muralla. Imagina el cansancio como el farol rojo de un semáforo. No significa detener el viaje, sino decidir con calma cómo cruzar. Si en lugar de silencio eliges un «te amo», envías el mensaje de que las emociones importan más que la productividad. Eso desarma defensas, derrite tensiones y muestra a tu hijo que el amor no depende de tu nivel de energía, sino de tu decisión consciente. Semillas de seguridad emocional. La seguridad interna de un niño se forma en los primeros años como una semilla bien regada. Esa semilla se nutre de gestos constantes, tono de voz suave, mirada atenta, palabras afirmativas. Decir «te amo», aun cuando apenas puedes mantener los párpados abiertos, riega la raíz en el momento exacto en que podría secarse. ¿Puedes imaginar cuánta sombra y frescura dará ese árbol cuando tu hijo sea adulto? Autoamor para poder amar. A veces el cansancio es un recordatorio de que también tú necesitas cuidado. Un vehículo sin gasolina no lleva a nadie. Cuidar de ti, respirar profundo, delegar tareas, reconocer tus límites, es el preludio para que tu «te amo» suene auténtico y no mecánico. Pregúntate, ¿qué gesto pequeño puedo hacer hoy para recargarme? Tu hijo aprende observando, y nada enseña mejor el autocuidado que un padre que sabe detenerse a llenar su propio tanque. La ciencia detrás de las palabras. Cuando pronuncias «te amo», tu voz viaja como una ola y activa en el cerebro de tu hijo la liberación de oxitocina, la hormona del apego. Es biología pura trabajando a tu favor. Incluso un tono bajo, medio susurrado por el cansancio, provoca un microbaño de seguridad que reduce el cortisol, la hormona del estrés, y le ayuda a dormir mejor. ¿Increíble? Compruébalo esta noche y observa cómo el sueño llega más rápido y tranquilo. El efecto espejo en la pareja. No olvidemos el otro frente, tu compañero de crianza. Decir «te amo» frente a tu hijo, mirando a tu pareja, modela la forma en que él o ella amará mañana. Piensa en esas parejas de ancianos que se toman de la mano en el parque. No llegaron ahí por accidente, sino por cientos de «te amo»,
pronunciados en medio de montañas de ropa sucia y discusiones sobre facturas. Cada gesto tuyo es un espejo que tu hijo usará para practicar el amor adulto. ¿Qué reflejo quieres dejarle? Momentos conflictivos. El te amo como ancla. Tal vez temas que un te amo en medio de un berrinche parezca incongruente. Al contrario, es el ancla que evita que la emoción se lleve el barco. Cuando tu hijo levante la voz o se frustre, declara tu amor con calma. Te amo, y por eso vamos a encontrar juntos una solución. De inmediato desplazas la conversación del combate a la cooperación. El conflicto se convierte en aula, no en ring. Cuando las palabras fallan, hay días en que la voz se quiebra o simplemente no sale. Usa el lenguaje no verbal, un abrazo prolongado, una nota en la lonchera, un dibujo en la pizarra. El mensaje es el mismo: te amo, incluso cuando mis pilas están bajas. Igual que un faro que guía con luz en la niebla, estos gestos silenciosos orientan sin pronunciar una sílaba. Recalculando rumbo. Si sientes que has pasado semanas sin decirlo, no te culpes. Todos tomamos desvíos. Lo valioso es recalcular. Inicia con una disculpa breve. He estado distante, pero estoy aquí. Y retoma el hábito poco a poco. El cerebro humano ama los rituales. Repítelos por 21 días y verás cómo tu te amo surge automático, tan natural como respirar. Rompiendo el bucle del silencio. Muchas familias repiten un patrón. Cuando el estrés sube, las palabras de afecto bajan, como si existiera un interruptor que trocara ternura por órdenes. Romper ese bucle requiere valentía. Haz la prueba esta noche. Antes de que el silencio se instale, nómbralo y dale la vuelta. Estoy cansado, pero necesito que escuches esto. Te amo y estoy orgulloso de ti. Observa la reacción. La chispa en sus ojos encenderá los tuyos. Preguntas que abren puertas. ¿Qué pasaría si tus hijos recordaran más las palabras que escuchan cuando llegas agotado que las que oyen en tu mejor día? ¿Y si ese te amo nocturno fuera la contraseña secreta que desbloquea su valentía cuando enfrenten el miedo? Mantén viva la intriga y pregúntales a la mañana siguiente qué sintieron. Su respuesta te mostrará que tu esfuerzo nocturno dejó huella. Círculo de retorno. Todo lo que envías vuelve. Tal como una ola que acaricia la arena y regresa cargada de conchas, tus expresiones de cariño regresarán en forma de abrazos espontáneos, confianza para contar secretos y resiliencia ante las críticas externas. El día menos pensado, oirás a tu hijo decir, «Te amo, papá», cuando estés exhausto. Entonces sabrás que el círculo se completó. Legado que trasciende generaciones. Imagina a tu nieto contando a sus amigos. Mi mamá siempre me decía, «Te amo», aun cuando llegaba tarde del trabajo. Ese testimonio es un puente de 3 generaciones construido con palabras de 2 sílabas. Lo que hoy pronuncias en la cocina resonará mañana en aulas, oficinas y nuevas familias que aún no existen. Cada te amo es una inversión a largo plazo con rendimientos incalculables. Siembra ahora y permite que tus descendientes cosechen. Práctica del te amo en 20 segundos. Promesa cumplida. Aquí la herramienta sencilla. Cada noche, antes de cerrar la puerta de su cuarto, coloca tu mano sobre su hombro. Míralo a los ojos y di 3 frases. Te amo. Estoy contigo. Mañana será un gran día. Resiste la tentación de alargar. 20 segundos bastan, pero su eco emocional dura toda la noche. Esa brevedad convierte el gesto en ritual y lo hace sostenible aún en los días más pesados. Al practicarlo, cerrarás el día con propósito y abrirás la puerta a un mañana esperanzador. Hoy descubrimos que el cansancio no apaga el amor, solo prueba su calidad. Decir te amo cuando las energías fallan siembra seguridad, rompe patrones de silencio y crea microinstantes que, unidos, iluminan generaciones. ¿Te animas a iniciar esta cadena esta misma noche?
Cuéntanos en los comentarios cómo lo harás y qué frase usarás. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal Padres e Hijos para más herramientas que nutran el corazón de tu familia. Nos vemos en el próximo video. Dale like y comparte con otro padre que lo necesite.